100 denarios y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Les invito a orar. Padre, agradecemos este día, agradecemos tu fidelidad y agradecemos por tu palabra. Tu palabra es como lámpara que alumbra nuestros pies, como un sol que alumbra nuestro camino. Gracias Dios porque en tu palabra nos revela, Señor, los misterios del reino de Dios. En tu palabra, Señor, nos revela tu voluntad y tu propósito para nuestras vidas. Y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, también nos esté dando entendimiento para comprenderla y también doblezca nuestra voluntad para vivir conforme a cómo te agrada. Bendícenos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, tratando de repasar rápido, ¿qué cosa es una parábola? Un ejemplo de la vida real con una enseñanza espiritual. Es una enseñanza tomada de la vida diaria, de un ejemplo terrenal, que nos enseña una verdad espiritual. Y vemos que hay varios temas que se abordan en las parábolas. Hay una diversidad grande de temas, como el perdón, como la venida de Cristo, como la relación con Dios, como la oración. Hay una diversidad de temas variados, como el servicio cristiano. ¿Y cuál fue el ejemplo que Jesús utilizó en esta parábola? ¿Qué ejemplo terrenal Jesús usó en esta parábola que vamos a ver hoy? Está hablando de dos hijos que tenían una deuda, de dos siervos que tenían una deuda. Y también hizo como base el pasaje de Pedro, de perdonar con perdón. Bueno, aquí Jesús estaba usando una historia de dos prestamistas. ¿Esto ocurre en la vida diaria? ¿En nuestros tiempos hoy? También yo creo que bastante. Dos prestamistas que están llamando a quienes les deben para que le paguen la deuda. Entonces están arreglando cuentas. Por favor vengan que vamos a cobrar la deuda. Entonces esta es la historia que Jesús nos está... siempre decimos que es bueno entender el contexto en el cual se está desarrollando la enseñanza. Jesús comienza en el capítulo 18, verso 1, cuando los discípulos están llegando con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que está en el versículo 1? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y es interesante esta pregunta. Y si uno la ve así, uno pudiera decir, bueno, quizás está hablando de Juan el Bautista, pudiera ser el mayor, o pudiera referirse a otra persona. Sin embargo, el problema no era tanto quién era el mayor fuera de los discípulos, sino que era un problema de los discípulos que estaban discutiendo entre sí quién de ellos iba a ser el mayor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, cuando comparamos este relato en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 9, verso 33 al 36, nos da más información, porque los discípulos en el camino, antes de llegar a Capernaum, están discutiendo quién sería el mayor entre ellos. Entonces hay un problema más en el corazón de ellos que buscar una información de quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. El problema de ellos es más en el corazón, quién va a ser el más grande entre ellos, entre esos dos. Esta enseñanza ocurrió al llegar a Capernaum de Galilea,
según nos describe Marcos 9:33 y Mateo 8:24. Ahora, para enseñar Jesús tomó a un niño. Este relato, en Mateo capítulo 18, cuando surge esta pregunta, Jesús toma un niño del grupo, de la multitud, toma un niño y lo pone en medio de los discípulos. Es decir, que la enseñanza iba a estar girando alrededor de un niño. Iba a ser la forma, el modelo para enseñarle a los discípulos. Enseñó sobre la humildad y dice, ¿quién es el mayor? Bueno, el que se humille como un niño, ese es el mayor del reino de los cielos. Y habla de no poner tropiezo a los niños, a los pequeños. Dice, cuidado no poner tropiezo a los pequeños. También habla de la parábola de la oveja perdida. También el tema sobre cómo perdonar al hermano. Y cuando está terminando esta parte de cómo perdonar al hermano, Pedro levanta la mano y dice, tengo una pregunta, maestro. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7. Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y es ahí justo donde comienza esta parábola. Que el tema de esta parábola tiene que ver con el perdón. Entonces, para entender mejor este pasaje, vamos a organizarlo en algunas sesiones. La primera parte es la pregunta y la respuesta de Jesús, que son los versículos 21 y 22. La pregunta de Pedro y la respuesta de Jesús. Segunda parte, la primera escena. Primera escena, que es los versículos 23 al 27, y después vamos a estar viendo por cada uno de estos pasajes. Segunda escena, 28 al 30. Tercera escena, 31 al 34. Y finalmente la conclusión, verso 35. Esto nos va a ayudar a tener más claridad en cada parte de esta sesión. La primera escena tiene que ver con la conversación del rey con el siervo que le perdonó la deuda. La segunda escena, el siervo con su consiervo. La tercera escena otra vez va al palacio y es el rey con el consiervo, con el siervo. Y ahí después tenemos la conclusión que da Jesús. Entonces, la pregunta y la respuesta. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Pedro está hablando quizás, óyeme, ¿qué paciencia hay que tener con la gente? Está bien, lo perdono, pero ya no lo hagas más. ¿Y cuántas veces yo debo hacer esto? Este sacrificio tan grande de que tengo que perdonar a mi hermano, soportar a mi hermano. 7 veces. Oye, bueno, está bien 7 y 8 no, 7. Y se acabó. Entonces Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 490 veces. Y cuando termine, puedes comenzar de nuevo. No se trata de una cantidad de veces para perdonar, sino que debemos ser perdonadores. Cada vez que somos ofendidos, cada vez que hay algún disgusto, alguna ofensa, debemos tener un corazón dispuesto a perdonar. Ahora, yo les pregunto, ¿es fácil perdonar? Una vez sucedió a alguien que pero perdona a tu hermano tantas veces como Dios te ha perdonado. No tiene otra opción, tiene que perdonar siempre. Pero no es tan fácil. Cuando uno ha sido ofendido, no es tan fácil perdonar. Y muchas veces perdonamos y después nos damos cuenta que realmente todavía no hemos perdonado. Todavía estamos guardándole ahí en el corazón un poco de resentimiento.
Entonces, perdonar no es tan fácil. No es tan fácil. Y vamos a ver cómo Jesús nos muestra realmente por qué podemos perdonar, por qué podemos ser perdonadores. Desde el Evangelio, cómo el perdón es diferente a cualquier otro tipo de perdón que las personas puedan ofrecer. Pues el tema principal que Jesús está hablando sobre el perdón, esta parábola, este es el tema central, de perdonar a otros sus deudas, ya que a nosotros nos fue perdonada una gran deuda. Aquí tenemos la primera escena, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer las cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vamos a ver que todas estas escenas van a terminar en la palabra deuda. Ahí van a terminar, cada escena va a terminar con esta palabra deuda o ya pagado. Entonces, la primera escena. Primero, ¿qué cosa es un deudor? Vamos a clarificar un poquito, que nos va a ayudar. Un deudor es una persona a quien se le otorga un crédito y se le confía que cumplirá con un compromiso, que cumplirá con su compromiso porque asegura y demuestra que tiene capacidad de pago. Es decir, una persona asume un préstamo porque está diciendo ante el prestamista que puede pagarlo, pero no solamente lo dice, sino que también lo puede demostrar. Decir, mira, yo puedo demostrar porque yo tengo estos ingresos o tengo esta propiedad, que si yo no puedo pagar, tengo esta propiedad o estos bienes que puedo reponer la deuda que yo debo. Esto eran los tiempos antiguos, ya esto no pasa. ¿O sí? Claro, así funciona. Así funciona. Exacto. Y muchas personas viven en este marco de estar endeudados. Si no debe un carro, debe una casa. Si no tiene algunas deudas con salud o vacaciones, etcétera. Y muchas personas viven en este marco de estar endeudados. Y es algo difícil. Ahora, la deuda que tenía este siervo con el rey era de 10,000 talentos. ¿Qué cantidad sería eso? Parece que es mucho, pero vamos a tratarlo de describir de la forma más sencilla posible para que ustedes tengan idea del tamaño de esa deuda. Un talento equivale a 6,000 denarios. Es decir, la tasa de cambio, un talento equivale a 6,000 denarios. Y un denario era el salario común de un obrero. Es decir, que lo que ganaba un obrero era un denario al día. Un soldado, un trabajador común. Era lo más normal. Algunas personas podían ganar menos, otras más. Digamos que era el salario promedio. Ahora imagínense, saque cuenta. Si lo calcula aquí en los Estados Unidos y pone como un salario común $100 como ejemplo, ¿cuánto sería un talento? Serían 6,000 días de trabajo, y si lo multiplicamos por 10,000 que debía, wow, la deuda es bastante grande, ¿no, verdad? De manera que trabajando se requeriría 160,000 años sin gastar nada para pagar esa deuda. Y nosotros no tenemos tantos años en la vida. Así que era una deuda que esto era impagable.
no era posible que este hombre pudiera pagar. Y cuando llega al rey, le está diciendo, Señor, por favor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el rey, como no puede pagar, actuó con justicia. Actuó con justicia. Este hombre había asumido la responsabilidad de pagar la deuda, ahora no la puede pagar, y el rey actúa con justicia. ¿Cómo es? Debía pagar con su vida, con su familia, y sus bienes debían ser vendidos para cubrir la deuda. El deudor ruega al rey que sea paciente, que él lo va a pagar todo, pero que sea paciente, y el rey tomó una determinación. Dice que el rey fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. ¿Qué significa perdonar la deuda? Ya. Estás libre, no tienes que pagar. Pagado. Oye, qué sorprendente. Una deuda que era impagable. No había posibilidad de que podía cubrirla. Y fue completamente paga. La segunda escena, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciéndose de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, y fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Y aquí tenemos la segunda escena. Otra vez, un deudor es una persona a quien se le otorga un crédito y se le confía que cumplirá con su compromiso porque asegura y demuestra que tiene capacidad de pago. La deuda era de 100 denarios. 100 denarios. Esto era equivalente, un denario equivalente a un día de trabajo, así que de manera que trabajando requeriría 100 días, por supuesto sin gastar nada, para poder pagar esta deuda. Eso serían quizás 3 o 4 meses aproximadamente. Podía quizás cubrir la deuda que debía. En comparación con aquella gran deuda que tenía aquel hombre que era impagable, esta de alguna forma se podía pagar. Pero este hombre no fue paciente ni fue misericordioso y este deudor no tenía cómo pagar. Pide paciencia para pagar lo que debe, pero no le es otorgada. El siervo actúa con severidad y envía al consiervo a la cárcel. En la casa no puede pagar nada. En la casa no puede pagar absolutamente nada. Entonces, ahí termina la segunda escena. Este hombre, su corazón bien endurecido, y posiblemente tendría sus razones para no perdonar, porque sabe que la persona que no ha perdonado también tiene sus justificaciones. Dice, por culpa de este, casi a mí me meten preso, casi me venden a mí como esclavo, venden a mi familia y mis bienes, por culpa de este. Pero este hombre lo que había ignorado es que su deuda había sido cancelada. Había sido cancelada. Entonces vamos a pasar a la tercera escena. Viendo sus consiervos lo que pasaba, habían otros espectadores que estaban viendo lo que estaba sucediendo, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces, los consiervos que vieron lo que pasaba, fueron y contaron al señor, al rey. Rey, hay una mala noticia. Está sucediendo que la persona que tú le perdonaste aquella deuda inmensa, ahora
ha tomado por el cuello a una persona para que le pagase 100 denarios. Y como la persona le pidió paciencia y que se lo iba a pagar, pero que esperara un poquito, y él no quiso tener paciencia y lo encerró en la cárcel. Y esto nos ha entristecido mucho. Y entonces el rey se enfureció y mandó a traer a aquel siervo. Y el rey apela a que si fue perdonado de una gran deuda, debía haber hecho lo mismo, haber actuado con misericordia. Si fue perdonado de una deuda que él no podía pagar, ¿por qué ahora iba a estar actuando de esta manera? Entonces el rey lo entrega al castigo hasta que pagase su deuda. Ahí termina esta parábola y tenemos la conclusión en el verso 35, cuando Jesús dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, tenemos esta parábola que nos está enseñando sobre el perdón. Jesús usa unas palabras muy sencillas, usa un ejemplo terrenal, ahora para transmitir una verdad espiritual para su pueblo, para sus seguidores, para los que creen en él. ¿Cuál es esa verdad espiritual? El perdón hacia nuestros hermanos no está limitado a un número reducido, 7 veces. Así no está reducido el perdón, sino que recordando que fuimos perdonados por pura misericordia de nuestro Padre Celestial, podemos perdonar en múltiples ocasiones. Como Jesús dice, 70 veces 7 a los que nos han ofendido. Es decir, que hay una verdad que Jesús quiere transmitirnos a nosotros para que recordemos. No, el perdón no está limitado a un número. Debemos ser perdonadores, pero perdonamos en base a que tú y yo fuimos perdonados. Tú y yo no podíamos pagar la culpa por nuestro pecado. Era imposible de pagar. La profundidad y la magnitud de nuestros pecados era impagable. No había una forma en que tú y yo pudiéramos pagar esa deuda por nuestros pecados. Cuando nos humillamos como un niño y perdonamos de todo nuestro corazón a nuestros hermanos, entonces somos grandes en el reino de los cielos. Y este es lo que Jesús está transmitiendo en toda esta enseñanza. Recuerde cuando Jesús toma un niño y lo pone en medio de ellos. Dice: ¿quién es grande en el reino de los cielos? Mira, ahí tenemos un niño. Si ustedes son humildes, si se humillan como este niño, ustedes pueden ser grandes en el reino de los cielos. Y Jesús está insertando esta enseñanza del perdón dentro de todo ese contexto de quién es el mayor en el reino de los cielos. Bueno, grande no es como los grandes en este mundo, los que se jactan de su autoridad, de ser señores. No, en el reino de los cielos el misterio es que el menor es el mayor. El que se humilla es el más grande. El que es capaz de humillarse y perdonar a su hermano, ese es grande en el reino de los cielos. El no perdonar crea fracturas en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Se ha fracturado usted alguna vez algún hueso? Mira, eso es terrible, el dolor. Y después lograr restablecer otra vez el hueso a su lugar. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, muchas veces sufre fracturas, daño, porque alguien quizás te pueda haber ofendido en palabra o en acción. ¿Se ha sentido alguna vez usted ofendido? ¿Alguien lo ha ofendido? ¿Y se ha sentido dolido por alguna palabra que dijo? ¿Por alguna acción que hizo?
quizás hasta por ignorarlo, por no saludarlo, por algo que está diciendo que tiene que ver con usted y que usted no le agradó. Entonces, podemos ser o haber sido ofendidos en algún momento. Fíjate que es interesante que la Escritura muchas veces, cuando está hablando del perdón, no dice el que ofendió vaya a pedirle perdón, sino el ofendido sea el que esté dispuesto a perdonar. Bueno, esta parte, porque muchas veces el ofendido está sentado esperando que la otra persona diga, oye, tengo que pedirle perdón. Y posiblemente esa persona sea no esté consciente de que ha ofendido. Entonces es el ofendido quien debe estar dispuesto a perdonar. ¿Hay alguna persona que no has podido perdonar? Piensa por un momento. ¿Hay alguna persona en la congregación que no has podido perdonar? Que hay algún resentimiento. Te está haciendo difícil perdonar. Es bueno pensar en un momento y detenernos, porque si pasamos por alto, van a quedar estas fracturas de falta de perdón en el cuerpo de Cristo, y esto va a marcar una distancia entre los creyentes. Y somos parte de la misma iglesia, el cuerpo de Cristo. Sí. Eso también va a entorpecer nuestra relación con Dios, porque en la oración modelo Cristo, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos. Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Y así termina la parábola. Es interesante, bien fuerte, pero así termina. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Ahora, el Evangelio de Cristo nos une. Mira, hemos sido puestos en un mismo pueblo, en una misma familia. Llegamos a ser hijos de Dios. Ustedes hijos de Dios, hijos de Dios. De manera que somos hermanos en Cristo y somos parte de una misma familia, la familia de Dios. No somos como una familia, somos la familia de Dios. Pertenecemos a una sola familia, la iglesia, que es su cuerpo. Y el Evangelio nos enseña que pertenecemos al cuerpo de Cristo, y ese cuerpo tiene muchos miembros por todas partes del mundo. Un pueblo santo que estamos unidos por toda la eternidad. Y no es solamente esa unión de que estar reunidos en un lugar, también tiene que ver con una unión espiritual, donde estamos en una relación sana, donde no, mira, pueda ocurrir situaciones de ofensa. No estamos excluidos de eso. Ninguna iglesia está excluida de que hayan situaciones de ofensa, situaciones de algún malentendido, de alguna incomprensión, algo que ha sucedido, que ha creado una fricción en el cuerpo de Cristo. No estamos exentos de eso. Sería algo muy raro si eso no ocurre en la iglesia. Posiblemente entonces estemos viviendo en una burbuja y no estamos llegando a este aspecto relacional de compromiso unos con otros. Pero cuando estamos comenzando a vivir como familia, también vamos a tener estos roces, estas fricciones. Eso ocurre en una familia normal, donde hay un padre, una madre, hay hijos, también hay fricciones, hay ofensas y ofendidos. Entonces, pero ¿dónde está lo precioso del Evangelio? Que en Cristo podemos restaurar y sanar esas heridas. No hay que dejarlo por la eternidad guardando ese rencor, esa amargura. Yo he conocido personas que han vivido por muchos años en amargura. Amarguras que a veces han pasado de generación en generación.
y eso es triste. Conozco historia de la amargura de sus padres y el resentimiento con otras personas. De un padre ha pasado los hijos y los hijos han tomado venganza con otros hijos de la otra familia. Pero es un problema a veces que ha venido por simplemente no perdonar. Y tenemos el recurso más precioso, más valioso para poder perdonar. Es que fuimos perdonados. Tú y yo fuimos perdonados. Y fuimos perdonados de una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Pero por la misericordia de Dios, nuestro Padre Celestial nos perdonó. Y no fue algo gratis, no fue algo barato, fue algo bien costoso. Dice que por precio fuiste salvado. Y ese precio no fue oro ni plata, fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no había otra forma, pero alguien pagó un precio muy alto para que hoy tú puedas tener perdón. Y no puedes perdonar ahora una pequeña ofensa, que el hermano no te saludó, o que el hermano dijo algo que a ti no te gustó y ya se lo guardaste en su corazón. No puedes perdonar esa pequeña deuda. El Hijo de Dios tiene, digamos, el recurso más grande para poder ser un perdonador. Y es el Evangelio, es la cruz, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, donde nuestra deuda fue pagada. Entonces, los evangelios y las cartas nos recuerdan este principio. Por ejemplo, Efesios 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir que cuando vamos a perdonar, no vamos con los argumentos nuestros. Sí, pero mira, tú no sabes lo que me hizo. Lo que yo he sufrido, no vamos con esos argumentos, sino porque alguien me perdonó todos mis pecados. Yo puedo perdonarte. Y lo voy a hacer de todo corazón. No voy a guardar resentimiento. El perdón no es barato. El perdón es caro. Porque cuando usted está perdonando a quien lo ofendió, usted está cargando esa culpa. Se está humillando, pero está cargando con ese dolor de esa ofensa. Pero como Dios le perdonó a usted en Cristo, también usted tiene el recurso para perdonar a otro y poder vivir en armonía y en una relación sana y saludable, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que el Señor le bendiga ricamente, es mi mayor deseo, y que esta enseñanza pueda de alguna forma ser de ayuda a cada uno de ustedes.